el único pueblo de Israel escogidos para ser de la familia de Dios, la única familia de Dios. Y en ese sentido, Dios pone las estrellas para gobernar, el sol para gobernar el día, la noche para gobernar la luna, para gobernar la noche. Y estos símbolos representan el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios, ¿qué más es? ¿Cómo también se les llama? La iglesia. Entonces, esta mujer es el pueblo de Dios. ¿Puedes verlo? Los símbolos nos dicen quién es. Ahora, el pueblo de Dios ha estado encinta por miles de años. Desde entonces que Dios prometió que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo, la iglesia no ha empezado en el día del Pentecostés. La iglesia ha empezado hasta el Génesis, donde Dios llama a un hombre. Ha llamado a uno, una familia, la familia de Abraham. Y todo creyente es hijo de Abraham. Jesucristo lo dice. Y todo inconverso, hijos del diablo. Jesucristo lo dice, Juan 8. Inclusive judíos. Aquellos que no creían en Él, les hubo llamado hijos del diablo. Dice, nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham, quieren matarme. Ustedes son de su padre, el diablo. Rudo, ¿no es así? Muy directo, pero dijo la verdad. ¿Y no amas la verdad? Ahora, vayamos al versículo 3 y 4. Con el gran dragón rojo. Y dice, otra señal apareció en el cielo. Un gran dragón con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas en sus cabezas. ¿Quién le ha dado esas coronas, esas diademas? ¿Dónde tiene esta autoridad? El hombre lo hace. El hombre le ha dado esa autoridad. Dios había dado esa autoridad al hombre y en la caída el hombre la ha dado al enemigo. Versículo 4, y su cola ha arrastrado 1/3 de las estrellas del cielo y fueron lanzadas ¿a dónde? No al cielo, no al infierno, a la tierra. El dragón es Satanás. Las estrellas son gobernantes terrenales. Salmos 82 los llama dioses, no como hombres. Hablando de gobernantes, les llama estrellas. Y la bestia era una de ellas. Ahora nota cómo la siguiente semana, o tal vez en 2 semanas, cubriremos el capítulo 13, donde la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, así como el dragón. Y esta bestia es Roma o la dinastía de los Césares. Así como Padre el Hijo. Ahora, vayamos al versículo 4. El dragón busca matar al Hijo desde que nace para devorar el Hijo tan pronto como nace. El dragón usa una de sus estrellas, Herodes, para devorar a Cristo, el niño, y asesinó bebés en Betlén. Pero el dragón siempre ha tratado de hacer esto, con Faraón mandando asesinar a todo bebé en aquel entonces, y se está utilizando hoy en día con el aborto. Lo ha tratado en los tiempos de Esther, con Amán,
donde el mandato era eliminar a todo judío, pero falló. El diablo falló. Moisés fue llevado al cielo, y cuando digo esto, es que fue llevado a la familia de los gobernantes. Y checa la ironía en esto. La casa que quería matar todo israelita es la misma casa que adoptó, creció y alimentó a Moisés. ¿Crees en la soberanía de Dios? Sí. Y lo mismo pasó con Mardoqueo. Se le había dicho que iba a ser eliminado todo judío. Y en esto Mardoqueo es llevado al trono de Dios con el gobernante de Persia. Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Ahora, el hijo de esta mujer dice, es tomado y para ser heredero al trono y para gobernar todas las naciones con vara de acero, de hierro. ¿Y quién es este hijo? La iglesia dio a luz a Cristo. Cuando Dios dice que pondría enemistad entre la mujer y Satanás y aplastaría su cabeza. Y esta es la simiente de la mujer. Este niño es Cristo. La iglesia, su esposa. Y Dios habla de Israel como su esposa, y cuando se divide en dos reinos, dos esposas, ha divorciado a Israel y después apedrea a la otra cuando Jerusalén es destruida. Y aquí vemos los dos métodos para separación de un matrimonio. Una de ellas es porque han cometido adulterio. Y aquí lo vemos a este pueblo idolatrando a otros dioses. Idolatría. Pero entonces, la esposa de Dios, su novia, es nutrida en el desierto por un periodo corto. Como lo dice la palabra, tiempo y un medio tiempo. Y es exactamente el tiempo en que la guerra, donde los judíos experimentaron. Tenemos que conocer la historia, no solamente de la Biblia, sino la historia de la iglesia. Y la historia nos dice que esa guerra duró este tiempo. Y cuando los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén, Jesucristo había dicho en Mateo 24 y en Lucas 21, cuando veas a los ejércitos rodeando Jerusalén, aquellos que están en Judea huyan a los montes. La gente pensaba que Jerusalén era el lugar más seguro. Los creyentes habían recordado lo que Jesucristo había dicho. Habían corrido a las montañas y habían sido alimentados por este tiempo de tribulación. Obedecieron este mandato de Jesucristo. Ahora, inconversos, alrededor de 2 millones que murieron. Acabo de terminar este libro acerca de los eventos históricos donde Josefo, este historiador judío que estuvo ahí mismo y vio en carne propia, registrando todo en detalle. Y créanme, fue sangriento,
tan terrible que es difícil de explicar. Tienes que leerlo. La gente comía a sus propios familiares porque el hambre era tanta. Pero los cristianos huyeron a este lugar que se llama Pela y se salvaron a sí mismos. Y es similar a lo que ha pasado en diferentes tiempos en la historia donde Dios alimenta a esta mujer, a su iglesia. En los 1600, en tiempos sangrientos, en los 1600 a 1680, 80 años de tiempos sangrientos, puritanos y pactadores fueron eliminados, arrasados. Pero otros puritanos huyeron al desierto y fueron alimentados. ¿No es esto por Dios? Ahora, esta iglesia había oído a Pela. Versículo 6, la mujer huyó al desierto donde se le había preparado lugar por Dios para que estuviera ahí 1260 días, 3 años y medio. Después de esto, Satanás fue lanzado. ¿A dónde fue lanzado? Entonces, ¿no está en el infierno? No, está en la tierra. Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 10. Y la guerra estalló en los cielos. Miguel y sus ángeles pelearon con el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Y fue lanzado este dragón, llamado Satanás, que miente al mundo. Y escuché una voz decir, ¿qué decía esta voz en el cielo? ¿Cuál es la primera palabra? Ahora. No dice cuando Jesucristo vuelva, ¿verdad? Dice ahora. Salvación, fuerza y reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo han venido en tiempo presente, porque el que ha acusado a nuestros hermanos por día y noche ha sido lanzado. Tan pronto este niño es enviado al desierto, este enemigo es lanzado a la tierra. Y sigue conmigo. Todavía no termino, te voy a dar más escritura. Cuando Satanás es echado, cuando Satanás fue echado fuera de los cielos, y la Biblia nos dice claramente, Juan 10 dice, 2 días antes de ser crucificado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el gobernante, príncipe de este mundo es echado. Y Satanás es llamado así en otras escrituras. El mundo ha escogido como Satanás, como su príncipe. ¿Y por qué Jesucristo dice ahora el príncipe de este mundo será echado? Porque el siguiente versículo habla de su crucifixión. Fue su crucifixión y su descendencia al Hades, su resurrección y su ascendencia a Dios. Fue su crucifixión que hizo posible su ascensión al Padre. Muerto, sepultado, predicó a los espíritus en prisión, la resurrección para dejar a todos los cautivos prisioneros fuera del Hades y aquellos en el seno de Abraham con nuevos cuerpos. Y llegaron y muchos de ellos fueron vistos
Como dice Mateos 27, 22. Dice, las tumbas fueron abiertas y cuerpos, no espíritus, dice cuerpos, salieron de sus tumbas y fueron vistos caminando hacia la ciudad santa. Esto había sido predicho en Daniel capítulo 10. Y dice cuándo pasaría. Cuando el poder del pueblo santo fueran esparcidos. En Daniel 12. Y tan pronto como asciende, Satanás fue lanzado. Y por eso dice ahora, ahora. Mucha gente cree que Cristo todavía no reina. Leen esto y todavía no lo creen. ¿Ha venido? ¿Ahora? ¿Tiene un reino? Ahora, ¿cuándo este reino empieza a gobernar? Como Abraham Kuyper dice, no hay pulgada cuadrada donde Cristo no diga, es mío. Es todo suyo. El universo, toda la creación y todo aspecto de la creación, ya sea ingeniería, matemáticas, ciencia, iglesia, gobierno, todo aspecto, Cristo es Rey. Él es gobernante y es gobernante ahora. ¿Y sabes? Muchas iglesias presbiterianas están muertas. ¿Sabes por qué? Porque no predican esto. Creen lo que se le llama amilenialismo o premilenialismo. No creen en el postmilenialismo, que Cristo está reinando ahora. Alguien me había dicho, el postmilenialismo pone fuego en tus huesos porque sabes que es ahora. No es después, es ahora que Cristo reina. Es real. Poner las cosas en el futuro, dejar las cosas en el pasado, no es real. El amilenialismo dice, no, esto pasará cuando Jesucristo venga. Leen este pasaje en Daniel capítulo 7, donde dice que uno como el Hijo del Hombre asciende a su reino, al anciano de días. Y he preguntado a pastores, donde les pregunto, ¿es Jesucristo descendiendo o ascendiendo? Dicen, por supuesto es descendiendo. Espera un momento. Entonces, ¿el trono de Dios es en la tierra? La Biblia nos dice una y otra vez que el trono de Dios está en los cielos. Una y otra vez. Finalmente dice, bueno, es una buena exposición, pero ahora tienes que vivirla. Ahora creo el texto y practícalo. Ya pasó. Jesucristo dice ahora. Ahí es cuando Satanás es echado en la ascensión de Cristo. Por favor, abre tus Biblias en Daniel 7 y si no lo tienes, solamente escucha. El juicio fue predicho 600 años antes de que Cristo fuera crucificado, por Daniel capítulo 7. Un juicio en este capítulo. Y en este capítulo Daniel ve a esta bestia haciendo guerra contra los santos y saliendo victorioso. Y de repente la escena cambia y ve al anciano de días en la corte del cielo y dice, el juicio ha sido hecho y el anciano de días sentado. Y millares y millares de ángeles, y uno como el Hijo del Hombre viene a las nubes y viene al anciano de días. Viene al anciano de días. Y a Él es dado un reino eterno que nunca será destruido. Dice esto en este capítulo. Y dice, un juicio ha sido hecho. ¿Un juicio para qué? ¿Por qué?
Bueno, una cosa es que paró la persecución de esta bestia. Hizo otras muchas otras cosas escritas en el libro de Apocalipsis. Dice, grandes y pequeños delante de Dios. Está expandiendo lo que Daniel ha visto. Ha dado juicio a todo hombre de acuerdo a sus obras. Los libros fueron abiertos. El infierno ha dado a sus muertos, hablando de la resurrección, y fueron parados delante de Dios para ser enjuiciados. Y todo aquel que no fuera encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Este es el juicio del cual Jesucristo hablaba. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Fue su ascensión al Padre, el anciano de días, que fue echado Satanás al mismo tiempo. ¿No puedes decir aleluya? Porque esto es el Evangelio. Este capítulo es el Evangelio mismo. No está prediciendo cosas futuras. Es el Evangelio que ha pasado. Cree. Ten fe en Dios. Ahora, continúa, como dice en Apocalipsis 12:11. ¿Cómo serán victoriosos? 12:11. Por la sangre del Cordero. ¿No es esto el Evangelio? La palabra de su testimonio. ¿Cuál es esa palabra de nuestro testimonio? Testificamos. Hemos hablado lo que hemos visto y escuchado acerca de Cristo, su resurrección, por Él. Y la tercera cosa, que no amaron sus vidas, incluso hasta la muerte. Y habla de ti, habla de mí. Y así es como vencemos al diablo. Si no estamos dispuestos a morir por Cristo, ¿cómo podemos decirnos creyentes? Para muchos de nosotros, la gente no está dispuesta a perder miembros en su iglesia por Cristo. ¿Sabes a qué me refiero? Siempre hay una tentación para cada pastor y predicador para no decir toda la verdad, porque tienen miedo de que alguien se moleste, que a alguien no le guste, ¿verdad? Y así es como Satanás es conquistado. Ahora, ve dos tipos de habitantes, habitantes celestiales y habitantes terrenales. Versículo 12 dice, regocijaos cielos y aquellos que habitan en ellos, pero hay de ellos habitantes de la tierra y de los mares, porque el diablo ha venido a ti con gran ira, porque sabe que su tiempo es corto. Por eso siempre está deprisa, por eso el diablo siempre está deprisa. Y Dios no es así. Él toma su tiempo en redimir a los suyos. De eso se trata. Redimiendo a los suyos y al mundo. Y está en el proceso de... No lo hará de la noche a la mañana, lo hace poco a poco. Y por eso lo ha hecho. Entonces, ¿eres un habitante de la tierra? Porque habitantes de los cielos dan gracias. Los de la tierra solamente se quejan. Los de los cielos son bendecidos. Malditos los de la tierra. Habitemos en los cielos y regocijémonos. Amén.
Así que los creyentes habitan en lugares celestiales con Cristo. Efesios. Estuvimos muertos de nuestros pecados, pero nos ha levantado con Cristo. Hemos ascendido con Cristo, sentados con Él en lugares celestiales. Eso nos hace habitantes celestiales. Por la gracia de Dios. Oh, no me siento que soy digno. Bueno, es bueno. Es bueno. Porque si te sientes que eres digno, no lo eres. Dios te hace digno por su gracia. Y es gratis. Créelo. No soy digno para ser testigo. No soy digno para predicar. Así es. Pero hazlo. Porque es gratis. Ir por la fe, no confiando en tu propia justicia. Amén. Ahora, después, ¿qué pasa? En versículo 13. Satanás todavía persigue la iglesia, aun cuando ha sido lanzado del cielo, acusa a los hermanos, nos acusa desde un punto de vista legal, desde los cielos, pero ahora no puede si hay fe y nos regocijamos, pero todavía persigue. Y esto lo hace con ira, porque ha sido vencido. Y dice el versículo 13, cuando el dragón vio que ha sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Aquel que ha dado a luz el niño. Pero Dios siempre persevera a su pueblo. Se le llama la perseverancia de los santos. Y dice en versículo 14, la mujer se le fue dada 2 alas como una gran águila para que pudiera volar de lugar en lugar, donde ha sido nutrido por tiempos y medio tiempo, 3 años y medio de la presencia de la serpiente. Y aquí vemos una experiencia histórica durante la guerra judía con Roma. Y entonces también para los 1688, puritanos en Inglaterra habían sido arrasados, eliminados, predicadores, pero habían escapado algunos a América, donde la gracia los perseveró. Y aquí tenemos descendientes leyendo sus escritos. Y si vamos a tener una restauración, un avivamiento, una reforma, una vez más, más nos vale que podamos ver esa fe de nuestros padres. Amén. Los puritanos llegaron a América estableciendo iglesias calvinistas y gobiernos calvinistas. Un puritano predicador escribió la primera constitución en la historia de la humanidad que protege al ser humano, un calvinista predicador, por el estado de Connecticut en 1639. Y ese es el tipo de gobierno que implementaron. ¿Y sabes qué es un gobierno presbiteriano? Presbúteros, significando ancianos, representantes, republicanos, un gobierno representante, no un rey o una aristocracia, pero representativos. Por favor, lee nuestro podcast, nuestro radio. Ve a nuestro website. Nos puedes buscar en YouTube, Church of the King. Y ahí hablo de Julio César y cómo destruyó esa República de Roma
que tenía tantas virtudes como gobierno republicano, pero se convirtió en enemigo. Y es por eso que representantes pusieron 23 dagas en su cuerpo, tratando de salvar a la república que se convirtiera en un imperio que sea basado en una democracia. Siempre es muy fácil cuando es soportado de la gente, ellos robando del mismo pueblo, dándolo de vuelta a Dios, que nos ayude a conocer la historia, porque esto tiene implicaciones de cómo votarás y tu perspectiva de vida y cómo actuarás y cómo aceptas el gobierno de una iglesia y cómo el gobierno civil tiene sus responsabilidades también. Y no estamos llamados para hacer lo que queramos, aun cuando muchos de ellos lo creen. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y si no es así, pregúntame. Esto es lo que pasó. Llegaron a América, pero empezaron a diluirse. Harvard y Yale implementaron universidades, Princeton. Y créeme, eran evangelistas. Eran gente de avivamiento, gente conocedora, preparada. Muchos de ellos predicadores. Y esto es lo que pasó. Establecieron un sistema legal calvinista, cristiano, aleluya. Gracias a Dios por esa herencia. Y ahora nota, versículo 15, 16, cómo la tierra ayuda al pueblo de Dios y la serpiente vomita agua de su boca como un río en contra de la mujer. Y aprendemos que se trata de un río para inundar al pueblo de Dios. Es lo que tienes en escuelas públicas. Hollywood, se trata de eso, de un río. Es devastador todo lo que está en contra del cristianismo. Pero dice, la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió sus bocas y se tragó toda esta agua. ¿Qué significa esto? Ahí te va lo que significa. Constantino impuso un edicto de toleración y la persecución paró. Constantino en la tierra, un gobierno terrenal. Y lo mismo pasó cuando llegaron a América, fueron ayudados, porque ya Inglaterra no estaba aquí para perseguirlos. Que la tierra trague esta agua significa que, como la historia nos dice, que los gobiernos ayudan al pueblo de Dios por edicto de Dios mismo. Han habido tantos ejemplos. Federico el sabio protegiendo a Lutero de la iglesia romana. Y fue un mismo católico. Ahora nota en el versículo 17 lo que Satanás odia. ¿Qué es lo que odia Satanás? Está en ira en contra de la mujer y está listo para hacer guerra contra su heredad para aquellos que mantienen la ley y el testimonio de Jesucristo. Ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la ley y el Evangelio. Muchos de hoy, cristianos, dicen, no necesitamos la ley, estamos por la gracia,
Pero no es así. Los descendientes de esta mujer, no, porque han amado la ley de Dios, la mantienen, la obedecen, y asimismo el testimonio de Jesucristo, su evangelio. Ahora, ¿hemos interpretado esto correctamente? Léelo de nuevo, entiende lo que significa. La descendencia del pueblo de Dios son ambos. El amor. Y nunca el pueblo de Dios va a decir solamente el nuevo. Que Dios nos ayude.